Sí, bueno, nosotros tenemos una deuda, por lo menos Cristian y yo, y Sí, el servidor, sí, tenemos sí. una deuda Es correcto. con Susi. Le va a salir un orzuelo. No, porque Susi quiere saber si el chicharrón es carne. ¿Y tú te imaginas que ese muchacho salga de que con el temperamento de uno de esos señores? Mira. No, Jesús, Eso, Dios eso mío. tiene que llegar hoy. No, genial. No se puede. Tienen que Inigualable, pagarme- tendría un hijo inefable. Pero Tienen que eso sería pagarme correcto. ese Capacidad chicharrón que me indescriptible. prometieron. Si no, me va a salir el muchacho con un antojo No, de sí, chicharrón. oye, Un chicharrón ahí de lado. Y a ustedes un orzuelo cada uno le va a salir. Sí, Dice la sí, Biblia que sí. los últimos serán los primeros. Oye, Creo que sí, me tocará a claro. mí cumplir la deuda. También, claro, muy bien, muy bien. Oye, Ahí está. Te toca otra cosa a ti. no, Y que sí, mira, no, te sí. toca otra cosa. No, Mira. cállate. Digamos Si hablar de Evan eso Andrés- ahorita. Si Evan Andrés sale con el temperamento de Cristian, sería inefable. Ay, Dios mío. Si sale con el temperamento de don Francisco Guillén Blandino, sería inigualable. Y si sale con el temperamento mío, sería inasible. O sea, que con cualquiera de los tres que pueda... Mira, ya yo creo que No, con no, el sí. temperamento de la madre y de la abuela tiene suficiente. Sí, yo creo que él tiene de sobra. Un saludo, Un saludo a su abuela, claro. Un saludo. abrazo grande. desde Esa aquí para es ella. tía, madre, amiga de todos aquí en Sol de los Sábados. Eso es correcto. Eso es así. Ay, Sí, brevemente, Cristian, yo quería adelante. acotar algo previo a pasar con otro tema sobre la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional. Yo creo que Francisco, quien es abogado, dio una descripción muy exacta del tema, porque no se ha prohibido el derecho al aborto. Eso hay que tenerlo claro. Lo que se ha hecho es una degradación del orden del aborto como un derecho constitucional que ahora pasa a ser una prerrogativa estatal de aprobar o no aprobar, de regular en la forma que entiende, como estaba antes de 1973. ¿Qué ocurre? Bueno, cada estado tiene su petit congreso, ¿verdad? Que puede en alguna medida legislar. Su congreso, su Sí, congreso, sí, sí. no petit, No, digo, no, su congreso. digo petit congreso en el sentido porque al ser Son celosos con eso. al ser un Gracias a Dios. al ser un gobierno federal, lo que es la máxima autoridad está por debajo de eso. Si el gobierno federal tiene algún tipo de reglamento y tiene el carácter constitucional o hay algún mecanismo de ley que el Congreso que aplica a todo el territorio estadounidense ha definido cómo tratarlo, bueno, pues ya lo estatal pasa a un segundo plano. Y por eso me digo petit congreso versus ese gran congreso. Sí, sí, no, sí. porque sea menos importante. Pero a fin de cuentas, eso hay que tomarlo de referencia porque quieras o no, miren, no son muchas las veces que los Estados Unidos ha revisado una jurisprudencia y que ha cambiado esa jurisprudencia. Y nosotros hemos hablado incluso de la incidencia de un juez designado por un presidente en cualquiera de los países. Si hablamos de Francia, hablamos de los procuradores también, o de los jefes del Ministerio Público, de los organismos de investigación también. Estados Unidos tiene un caso muy similar porque ¿quién escoge a los jueces? Bueno, lo escoge el Senado, pero luego de una sugerencia del presidente. O sea, el Senado solamente dice sí o no. Una especie de ratificación. Sí, digamos. pero no hay una medida que impida que el mecanismo sea distinto en ese sentido. Y así se ha construido los Estados Unidos en toda su historia. Y así ha sido la referencia en derecho y así también ha sido la referencia en muchísimas cosas. ¿Es correcto o no? Bueno, ya eso es otra discusión que va un poco más allá de eso. Sin embargo, algunos datos que un estudio del año 2018 hecho por una discusión pública de las perspectivas de salud sexual y reproductiva, establece algo que me parece un poco interesante y que quizás haya sido alguno de los móviles que Estados Unidos utilizó para esto. Cuando en Estados Unidos se preguntaba a mujeres que abortaban, en un trabajo que se hizo, reitero, en el año 2018, se le preguntó sobre las razones que llevaban al aborto en una muestra de 1.160 personas en diversos estados. Decía, aproximadamente un 7.5% eran los que tenían o hacían uso de ese derecho partiendo de una condición de salud. 0.5% víctima de violación, 3% problemas de salud fetal, 4% problemas de salud física, 4% inferencia con la educación o ejercicio profesional, 7% inmadurez al criar un niño, 8% el tema de la madre soltera, 19%
estaba terminando de tener otros hijos. 23% no podía costear la crianza de un niño. 25% no estaba listo para un niño. 6% otra razón o no especificaba. Esos son parte de algunos estudios que se hicieron y que quizás tuvieron algún tipo de incidencia en lo que a fin de cuentas la Corte Suprema de los Estados Unidos ayer emitió como veredicto revisando una jurisprudencia ya establecida. A fin de cuentas habrá que ver en el tiempo el resultado de esto y si tienen que volver hacia atrás también hay que considerarlo. Sin embargo, el mecanismo utilizado ahora yo creo que sí le da una prioridad o sí establece algún tipo de prioridad a la vida que también se lleva ahí en el feto y que no necesariamente había una razón justa, vamos a decirlo así, aunque lo de justo siempre va a depender del cristal con que se mire, para la evolución o la aceptación de alguno de estos procesos. Y la vida de las mujeres, Cristian. No está en discusión. La salud, fíjate, la dignidad fíjate los datos que leí. Fíjate cómo yo te escuché atentamente, sin interrumpirte. Fíjate en eso, Cristian Cabrera. Sí. Atención, se abrió debate. Claro, porque es un punto. Y yo hablaba de la reacción de parte del liderazgo demócrata en Estados Unidos, y una de las que más me llamó la atención fue la del expresidente Barack Obama, que decía, es la primera vez que a la ciudadanía estadounidense se le arrebata un derecho fundamental que ya estaba establecido de manera constitucional. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que el derecho a decidir, o sea, yo no sé por qué cuesta tanto entender que cada mujer, cada familia debe de decidir sobre esto, que el Estado, y me sorprende porque aquí hay gente que eran supuestamente antivacuna, porque no, porque hay que respetar que el Estado no puede ser un Estado pro intromisión en los asuntos privados, pero que esto es un asunto en un sentido privado y en otro sentido de salud pública. Entonces, yo entiendo, pero ¿a quién le quitamos la vida? Pero dame un segundito para porque aquí no estamos hablando de tres causales. Me callé. Aquí no estamos hablando de tres causales. No, pero les no porque recuerdo si no se puede, si no se puede debatir, está bien, adelante. Claro, bueno, entonces lo que decía que el punto es no, porque yo realmente he aprendido que no voy a pelear por la palabra, uno tiene que ser educado. No, y adelante. es un poco difícil. Es un poco difícil verlo desde otro punto de vista y entender, como dice Yuri, que es un tema sensible para otras personas, cuando ese tema no te toca directamente. Es muy fácil despegarse y verlo desde lejos cuando tus derechos no van a ser cercenados de alguna manera por los demás. Y me llama mucho la atención, como tú señalas, Millicent, esa necesidad de que estamos queriendo imponer una realidad en la vida de otras personas, porque la vida de las mujeres también es importante, por lo que los derechos de las mujeres también son importantes, porque estas legislaciones, tanto en el caso de República Dominicana, tres causales, como en el caso de Estados Unidos, que ya plantea un esquema libre más amplio, te permite que ¿eso es lo que se hacía en Estados Unidos? Cada quien tome... Sí, 93%. Cada quien tome su decisión. Bueno. O sea, con esas legislaciones nadie obliga a quien tenga su fe, su creencia, su manera de conducirse. Su ideal. Evitar llegar a la interrupción de un embarazo. Ahora, tú no puedes de una manera unilateral prohibirle a alguien que luche por su vida. Que luche por su vida en ciertos casos, ¿cómo le pasó a los turistas que están en Malta, que tuvieron que irse a España? Tuvieron que irse a España porque ellos estaban disfrutando de unas vacaciones, estaban esperando un bebé en ese momento, la señora presentó una complicación de salud y ellos se veían en la triste encrucijada de estar esperando a que el corazón de su bebé dejara de latir para que a esa mujer le pudieran dar un servicio de salud. Porque en Malta, en esa nación donde ellos estaban vacacionando, está totalmente prohibido cualquier tipo de aborto. Entonces, su vida estaba en riesgo. Sin embargo, debido a esa prohibición, ningún médico podía tocar a esa mujer. Tuvieron que ir rápido para España
para poder preservar su vida. Entonces, esos son temas de salud pública que hay que tratar, que hay que tener en cuenta y que mucha gente con sus crucifijos lo que quiere es obviarlos y hacer entender que esa no es una realidad válida. Y la vida del niño. Bueno, y la vida de esa mujer. De muchas mujeres que ya tienen otros hijos, por ejemplo, para los que entienden que tu vida no es tan importante como para tomarle en cuenta, que es más importante que tú tengas otros hijos que mantener y por eso, bueno, es una excusa para poder preservar tu salud. Yo creo también que hay una especie de disociación, porque en lo que ha planteado Fran, en términos jurídicos, no hay, digamos, una prohibición expresa hacia este derecho, sino que le ha dado o le ha otorgado la facultad, digamos, Francisco a los estados. y Cristian, a los dos que asumen. No, pero que le ha dado en términos facultativos a los estados que puedan tomar la decisión que entiendan pertinente. Ciertamente el sistema federal de Estados Unidos puede garantizar un derecho constitucionalmente cuando lo hace de esa manera. Es decir, me refiero en sentido federal. Y no cuando lo deja, digamos, a la libertad de cada uno de los estados. Pero el problema es ese, que le está quitando ahora a las mujeres el derecho que ya estaba establecido de manera constitucional, tenía jurisprudencia de decidir, y está colocando en manos del Estado, un Estado federal en este caso, ¿verdad? Pero está colocando nueva vez en manos del Estado un asunto que es de la íntima convicción de cada uno. Pero esa es la visión de un tema. Hay que tener en cuenta algo, Millicent. Y es esa importante, íntima convicción es profundamente cuestionable, Millicent. Pero antes de yo no entrar, creo que sea por íntima convicción. Bueno, por un tema de salud, eso, para mí, por un tema de pero, derechos fundamentales, pero, por un tema de dignidad. Pero ¿qué pasa? Que el tema, por ejemplo, de la salud, de la dignidad, todo eso pasa por una decisión personal. Y eso es lo que ha pasado. O sea, sí, pero es que aquí no se cuestiona la decisión personal. Se cuestiona. Aquí lo que se cuestiona es la vida de otra persona. Cuando eso tú le prohíbes absolutamente pero si no está prohibido absolutamente en Estados Unidos el aborto. Los estados, por ejemplo, te estaba diciendo y en como los ya abortos estados han comenzado a decidir porque tenían leyes preparadas, señores. No, es que esas leyes son previas al Roe versus Wade. No es que esa ley la hicieron ayer una vez. Se reunió el Congreso de inmediato para hacer una... No. Ahí lo que se hizo fue básicamente que se toma de nuevo la aplicación de las leyes que estaban previo a 1973, cuando el tribunal descalificó a los estados para ser quienes tomaran la decisión. Una precisión, Cristian. En todos los casos. En todos los casos. Estados que estaban preparando, en todos los casos. leyes porque ahora están bajo gobiernos conservadores, estaban listas busca los datos, pero por una razón fundamental, y es importante que lo entendamos para poder saber de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de un caso latinoamericano donde el régimen legal es parecido al nuestro. En Estados Unidos, el sistema jurídico se rige y el precedente judicial se impone de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia y los distintos circuitos de las Cortes de Apelación diseminadas por todo Estados Unidos imponen. Entonces, el sistema del stare decisis, que es lo que hace que la jurisprudencia de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos Federal, sea vinculante a todos los poderes públicos, obliga a que los estados, si hay algo que la Corte determina que es una competencia del gobierno federal o del Congreso federal, esto es un problema más de federalismo que del alcance del derecho en sí. Aquí hay dos asuntos principales y la decisión es larguísima. Es importante que tengamos el tiempo de analizarla y eso vendrá pasando en los próximos días. Pero aquí hay dos puntos fundamentales. El primero es el alcance del derecho constitucional o la existencia del derecho constitucional a abortar como un derecho principal o accesorio de otro derecho. Y lo segundo es la potestad, la competencia o la capacidad que tengan los congresos de cada estado o el Congreso federal para regular este tipo de situaciones. Pero eso no es lo que se está cuestionando. Entonces, los estados lo tienen. Eso es lo que la Suprema Corte de Justicia está cuestionando. ¿Por qué? Porque cuando un derecho fundamental derivado de la Constitución Federal de los Estados Unidos, del Bill of Rights, desde 1787, es puesto en cuestionamiento, ningún estado estará en la capacidad de regularlo. Es decir, eso es algo que pertenece al legislador federal de la Confederación. Ahora, hay cuestiones, por ejemplo, el comercio interno, que son temas que manejan los estados. Los impuestos son temas que manejan los estados. La migración es un tema que maneja el gobierno federal. Y aquí es importante señalar, el estado no es más chiquito, más pequeño o menos poderoso. Según la Constitución de los Estados Unidos,
los estados que componen los Estados Unidos de América son los originarios en competencia, son los que le dan la competencia al gobierno federal. Entonces, aquí la pirámide se invierte. Son 50... El poder no nace en el Estado federal, sino en los estados de manera individual. Son los estados los que de manera autónoma, independiente y voluntaria le dieron desde la fundación de los Estados Unidos la potestad al gobierno federal para regular determinados temas. En estos conflictos siempre hay una pugna entre qué tanto pueden hacer las autoridades de un gobierno estatal y qué competencias tienen las autoridades del gobierno federal. Por eso, ahora, la decisión que se dicta aquí no establece una prohibición al aborto, sino una competencia a cargo de cada legislación estatal, de cada Congreso estatal, para determinar si el aborto estará permitido o no y bajo cuáles circunstancias. De eso es que principalmente se trata esta decisión, que viene con un matiz evidentemente político, porque la Corte enfatizó desde el inicio de la decisión que el caso de Roe versus Wade había sido un caso completamente erróneo, decidido por la Suprema Corte de Justicia en la década de los 70, y que por lo tanto ellos debían reconfirmar el criterio actual sobre qué competencias tiene el Estado federal y cuáles tienen los estados estatales en torno a este tema. Concluye esta parte diciendo que 3 jueces liberales fueron los que redactaron la decisión, el dissenting con respecto a la opinión mayoritaria, que fueron los jueces liberales Beyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, tomando en consideración que Sotomayor fue de las últimas, si no la última en entrar a la Corte Suprema, y ha sido la única jueza latina que ha sido apuntada para ocupar una silla en este importante tribunal. ¿Y qué va a pasar en la práctica? En la práctica va a acontecer que va a haber una mayor movilidad para acceder a esos servicios de salud, y va a haber un encarecimiento y hasta cierto punto una clandestinidad para acceder a este tipo de servicios en pues las personas que estén en un estado, residan en un estado donde esto está prohibido y tengan que moverse a otro para el acceso a estos servicios. Y estamos hablando de un país donde ya el tema sanitario de por sí es bastante caro, es bastante complejo, o sea que tampoco es la panacea en acceso a ese servicio, a ese derecho más bien, que también es fundamental. Yo cierro esta parte, Jennifer y Yuri, solamente diciendo, o sea, cuando uno analiza un tema, uno se puede colocar de diferentes perspectivas. Yo siento que el análisis de Fran es jurídico interesante, pero al igual que como decía Susi, o sea, nosotras que somos mujeres, que somos activistas por los derechos humanos, tenemos que analizar cuál es el impacto que esa decisión jurídica que toman los estados, que toma la Corte, va a tener en la vida de las mujeres, y nos enfocamos desde un tema de lo que implica para la salud, para los derechos y para la dignidad de las mujeres. Y aquí a mí no me queda duda que lamentablemente estamos retrocediendo. Yuri. Bueno, muchos retrocesos también. Ahí salió un estudio diciendo que la República Dominicana retrocedió 10 años en términos educativos. No la República Dominicana, aclara eso. Latinoamérica, por la pandemia del COVID, 10 años de retroceso. En esencia también hay indicadores específicos en términos de República Dominicana que son mucho más alarmantes. Pero la noticia fue la de esta semana. Ok, sí. Bueno, tenemos en la